El barrio de San Juan de Lurigancho se despertaba siempre antes del sol. Desde las 4 de la mañana se escuchaban los carros viejos de los panaderos, los gritos de los cobradores de combi, los ladridos de los perros callejeros. Era un lugar bullicioso, lleno de carencias, pero también de vida. Allí nació y creció Luis Alberto, un niño curioso de mirada despierta y manos inquietas. Su infancia estuvo marcada por la escasez. La casa donde vivía con su madre y su abuela era una construcción de ladrillos sin tarrajear, con techo de calamina que en invierno se convertía en tambor de agua y en verano en un horno insoportable. Aún así, dentro de esas paredes humildes se guardaba un tesoro: la cocina de la abuela Rosa. Rosa había sido vendedora ambulante toda su vida. Decía que no tenía estudios, pero que conocía el lenguaje de los sabores mejor que muchos cocineros de uniforme blanco. En una olla negra y desgastada, heredada de su madre, preparaba chicharrón de cerdo como pocos sabían hacerlo. Lo cocía lentamente, primero en su propia grasa, luego lo doraba hasta que la carne quedaba crujiente por fuera y suave por dentro. El secreto, Luchito, está en la paciencia. El cerdo no se apura, se conquista con tiempo, solía decirle mientras lo dejaba probar un pedacito. A falta de lujos, los domingos se convertían en fiesta. Rosa sacaba pan francés comprado en la panadería del barrio, lo abría por la mitad y lo rellenaba con chicharrón recién hecho, camote frito y cebolla con ají. Ese era el banquete familiar. Pan con chicharrón, el rey de la mesa. No había nada más esperado en la semana que aquel desayuno que perfumaba la casa con olores de fritura y especias. Luis, desde muy pequeño, quedaba hipnotizado viendo a su abuela cocinar. Le fascinaba cómo un simple trozo de carne se transformaba en un manjar con paciencia, sal y sazón. Lo ayudaba pelando camotes o preparando la salsa criolla. Y cada vez que Rosa le daba un sándwich, él lo devoraba con los ojos cerrados, como si saboreara un pedazo de cielo. Pero detrás de esa tradición también había dolor. Rosa le contaba historias de cuando, en su juventud, caminaba horas cargando su olla en el centro de Lima para vender sándwiches a los trabajadores de madrugada. A veces ganaba algo, otras veces no vendía nada. Sin embargo, nunca se rindió porque la comida siempre da de comer, hijo. Cuando el estómago se llena, el corazón aguanta un poco más. Luis escuchaba y entendía que aquel pan con chicharrón era mucho más que un plato. Era la herencia de la lucha, la forma en que su familia había sobrevivido durante años. El niño creció rodeado de esa enseñanza. Mientras otros soñaban con ser futbolistas o cantantes, él soñaba con tener algún día su propio puestito de comida. Se imaginaba un letrero sencillo: pan con chicharrón de Doña Rosa. Para él no había mayor orgullo que compartir el sabor que lo había acompañado desde la cuna. Sin embargo, la realidad era dura. Su madre trabajaba lavando ropa ajena y apenas alcanzaba para el alquiler y la comida básica de la semana. Los estudios de Luis estaban en constante riesgo, pues más de una vez pensó en abandonarlos para ponerse a trabajar. En esas noches difíciles, era la abuela quien lo miraba fijo a los ojos y le decía: «Mira, Luchito, uno puede nacer pobre, pero no debe pensar pobre. El que trabaja con amor y con cabeza siempre sale adelante». Aquellas palabras se le quedaron grabadas como un tatuaje invisible. A los 12 años, Luis ya sabía preparar chicharrón solo. La abuela lo miraba con orgullo. «Míralo, ya parece todo un maestro», decía riendo. «Algún día, hijo, este sabor te llevará lejos». Luis no lo entendía del todo. ¿Cómo un simple sándwich podría cambiarle la vida? Para él era solo comida, aunque muy rica. Pero Rosa hablaba con una certeza que parecía profecía. El tiempo pasó, y la adolescencia lo golpeó con más responsabilidades. El barrio seguía siendo duro. Pandillas en las esquinas, trabajos mal pagados, tentaciones fáciles para escapar de la pobreza. Luis, sin embargo, encontraba refugio en la cocina. Cada vez que ayudaba a la abuela a preparar el desayuno, sentía que el mundo era un poco más amable, que todavía había razones para creer.
Lo que no sabía era que esa receta sencilla sería la llave de su destino, porque en cada bocado de pan con chicharrón se escondía algo que el mundo necesitaba: tradición, esfuerzo, amor y esperanza. Luis todavía es un adolescente sin rumbo, pero la receta de la abuela lo marca profundamente. Lo que parece un simple sándwich pronto se convertirá en la chispa de su propio camino hacia el éxito. Luis cumplió 15 años en silencio. No hubo torta ni velas, apenas un abrazo de su madre y una taza de té con pan. Sin embargo, ese día algo despertó dentro de él. Había crecido escuchando a la abuela Rosa repetir: "El que trabaja con amor siempre sale adelante", y sintió que había llegado el momento de probarlo por sí mismo. Esa misma semana tomó una decisión arriesgada: vender pan con chicharrón en la calle. No tenía capital ni herramientas, pero sí tenía lo esencial: la receta de su abuela, un poco de carne de cerdo comprada con los ahorros de monedas y la fe de que alguien querría probar su sándwich. Con ayuda de Rosa, preparó la carne desde la noche anterior. La abuela lo miraba con ternura. ¿Seguro que quieres hacerlo, Luchito? Es duro, madrugar, aguantar frío, que te digan que no. Si tú pudiste, yo también, abuela. Algún día este pan me sacará de aquí. A las 3 de la mañana, mientras todo el barrio dormía, Luis se levantó. El frío calaba los huesos, pero la cocina estaba tibia por el olor del chicharrón recién hecho. Con manos temblorosas preparó 10 panes: pan francés, camote frito y cebolla con limón. Los metió en una caja de madera forrada con una manta vieja para que conservaran el calor. Antes de salir, Rosa le puso la mano en el hombro. «Recuerda, hijo, cada sándwich lleva tu nombre. Hazlo como si lo fueras a comer tú». Con esas palabras en el corazón, salió a la calle. El cielo todavía estaba oscuro y apenas había movimiento. Caminó hasta la esquina donde pasaban los primeros buses repletos de obreros y trabajadores que iban rumbo al centro de Lima. Al principio nadie lo miraba. Él, nervioso, levantaba tímidamente la voz. «Pan con chicharrón recién hecho, con camote y cebollita». Los obreros, medio dormidos, apenas levantaban la vista. Algunos lo ignoraban, otros lo miraban con desconfianza. Luis sintió cómo la vergüenza lo invadía. Quiso regresar a casa, pero recordó a su madre, a su abuela, y tragó saliva. Se acercó a un albañil que esperaba combi. «Señor, ¿quiere probar uno? Están calentitos». El hombre lo miró de arriba a abajo. Dudó, y luego sacó una moneda. «A ver pues, muchacho, dame uno». Luis le entregó el sándwich con cuidado. El obrero le dio una mordida grande y su rostro cambió. «Caray, está buenazo. ¿Quién lo hizo?» «Yo. Bueno, con la receta de mi abuela». «Entonces dame otro para el camino». Ese primer cliente fue como un rayo de luz. De pronto, otros trabajadores se acercaron. El olor del chicharrón hacía su magia. En menos de media hora, Luis vendió los 10 panes. Regresó a casa con el corazón latiendo fuerte y unas pocas monedas en el bolsillo. Eran pocas, pero para él significaban mucho más. Era el inicio de un sueño posible. Durante las siguientes semanas, repitió la rutina. Se levantaba a las 3, preparaba 20 panes y salía a la esquina. Poco a poco fue ganando clientes fijos. Algunos ya lo esperaban a la misma hora: choferes de combi, albañiles, vendedores ambulantes. «Luchito, dame 2 con bastante cebolla», gritaban. «Muchacho, que no me quede sin mi pan». «Ah», reclamaban en broma. El muchacho comenzó a sentir que lo que hacía tenía valor. No solo estaba vendiendo comida, estaba acompañando a la gente en su día, dándoles energía y un poco de cariño envuelto en pan. Pero no todo era fácil. Una madrugada, mientras ofrecía sus sándwiches, apareció un inspector municipal que lo amenazó con quitarle su caja porque no tenía permiso. Luis se asustó tanto que escondió los panes y corrió hasta su casa. Esa noche lloró de rabia. «¿De qué sirve trabajar si siempre nos persiguen?», se quejó con su madre. Ella lo abrazó. «Hijo, el camino no es fácil. Nadie dijo que lo sería.
Pero si de verdad crees en lo que haces, busca la manera. No te rindas. Y no lo hizo. Al día siguiente volvió a la esquina. Tenía miedo, pero más grande era su deseo de cumplir el sueño. Con el tiempo, aprendió a esquivar a los inspectores y a moverse del lugar cuando era necesario. El boca a boca hizo lo suyo. Los sándwiches de Luis empezaron a ser conocidos en el barrio. Algunos lo llamaban el chibolo del pan con chicharrón. Otros se reían. ¿De verdad crees que con un sándwich vas a salir de pobre? Luis no respondía. Guardaba silencio, pero en su interior ardía una certeza. Ese sándwich lo llevaría más lejos de lo que cualquiera podía imaginar. Luis ya tiene clientes y empieza a ser conocido en su barrio, pero también enfrenta burlas y amenazas de las autoridades. Todavía es solo un muchacho con una caja de panes, pero su constancia lo prepara para retos más grandes. Luis ya tiene clientes y empieza a ser conocido en su barrio, pero también enfrenta burlas y amenazas de las autoridades. Todavía es solo un muchacho con una caja de panes, pero su constancia lo prepara para retos más grandes. El negocio de Luis parecía marchar bien. Cada semana aumentaba la cantidad de panes. De 10 pasó a 20, luego a 30. Los clientes ya lo reconocían. Algunos incluso lo esperaban antes de subirse a la combi. El muchacho empezaba a soñar con algo más grande, pero los sueños suelen poner a prueba a quienes se atreven a creer en ellos. Una madrugada de invierno, el cielo todavía más oscuro que de costumbre, Luis salió con su caja llena de sándwiches. El aire helado calaba hasta los huesos y la neblina cubría las calles. Cuando llegó a su esquina habitual, encontró a otro vendedor. Era un hombre mayor, con un carrito metálico y un letrero pintado a mano que decía «Pan con chicharrón al paso, 3 soles». Luis se quedó paralizado. El hombre, con voz fuerte, gritaba «Pan con chicharrón calientito, con camote doradito». Los clientes, intrigados, se acercaban al carrito. Luis intentó alzar su voz «Pan con chicharrón recién hecho», pero casi nadie lo escuchaba. El hombre lo miró de reojo y murmuró «Chibolo, acá ya no hay sitio para ti. Búscate otra esquina». Luis sintió un nudo en la garganta. Caminó unas cuadras más, intentando vender, pero el frío era intenso y los buses ya habían pasado. Ese día regresó a casa con toda la caja llena. Ni un solo pan vendido. Se sentó en la mesa, frente a su madre y su abuela. El olor del chicharrón se había vuelto amargo. «Fracasé», susurró. «Nadie me compró nada». Rosa lo miró con calma. «No es fracaso, hijo. Es aprendizaje. ¿Qué hiciste mal?» Luis apretó los puños. «Me confié. Pensé que siempre tendría la esquina. No estaba preparado para competir». La madre acarició su cabello. «Entonces busca otra manera. El pan no es solo alimento, es un camino. Si cierran una puerta, abre otra». Esa noche, sin poder dormir, Luis miró por la ventana y recordó algo que había visto en los noticieros. Los domingos, en Lima, había ferias gastronómicas donde la gente iba a probar de todo. Se le encendió una chispa en la mente. Al domingo siguiente, se levantó aún más temprano. Preparó 40 panes y caminó hasta la avenida principal, donde se armaba una feria popular. No tenía permiso ni carrito, solo su caja, pero se paró en una esquina y comenzó a ofrecer. Al inicio la gente lo miraba raro. «¿Un mocoso vendiendo pan?», decían algunos. Pero cuando los primeros probaron, la historia cambió. «Oye, este sándwich está buenazo», gritó un hombre. Pronto se formó una pequeña fila. Luis estaba feliz. Vendió todo antes del mediodía. Sin embargo, justo cuando se disponía a regresar, llegaron inspectores municipales. «¿Dónde está tu permiso?», le preguntaron con dureza. Yo solo vendo para ayudar a mi familia». «Eso no importa. Está prohibido». Le quitaron la caja y los pocos utensilios que llevaba. Luis intentó reclamar, pero no hubo caso. Regresó a casa con las manos vacías. Esa fue su segunda gran derrota. Esa noche lloró desconsoladamente.
¿De qué sirve soñar si siempre nos van a aplastar?, le dijo a su abuela. Rosa, con voz suave pero firme, respondió: Hijo, nadie dijo que el camino fuera fácil. Los grandes sueños siempre pasan por el fuego de las pruebas. El chicharrón se hace a fuego lento, ¿verdad? Pues así mismo se cocina tu destino. Luis guardó silencio. Entendió que necesitaba paciencia. No podía seguir improvisando. Debía planear mejor, aprender de quienes sabían más. Al día siguiente, en lugar de madrugar para vender, decidió caminar por la ciudad observando a otros vendedores. Tomaba notas mentales: cómo armaban sus carritos, cómo trataban al cliente, cómo hacían para atraer la atención. Cada detalle era una lección. Una semana después, se presentó ante su madre y su abuela. Voy a ahorrar, aunque me tome meses. Quiero comprarme un carrito propio. Ya no quiero esconderme ni correr de inspectores. Quiero hacer esto bien. La madre lo miró sorprendida. ¿Y cómo piensas ahorrar, hijo? Vendiendo más. Aunque tenga que recorrer todo el distrito a pie, aunque me canse, no me voy a rendir. En el fondo, Luis había comprendido algo importante. Las derrotas no eran el final, eran el entrenamiento para la verdadera batalla. Luis pierde todo en la feria, pero decide que no volverá a improvisar. Ahora tiene un nuevo objetivo: ahorrar para comprar un carrito y vender de manera formal. El sueño empieza a tomar forma, pero también exige más sacrificios. Los días siguientes fueron los más duros para Luis. Había perdido su caja y sus pocos utensilios, pero no su voluntad. Decidió que si quería crecer, debía invertir en un carrito que le diera presencia y, sobre todo, la posibilidad de trabajar sin miedo. El problema era el dinero. Su madre apenas alcanzaba para pagar las cuentas, y la abuela, ya mayor, no podía trabajar como antes. Luis tuvo que buscar otros oficios. Cargó sacos en el mercado, ayudó a un vecino a pintar paredes, lustró zapatos en la avenida. Cada moneda que ganaba, la guardaba en una latita escondida bajo su cama. Durante el día hacía esos trabajos y de madrugada seguía preparando algunos panes que vendía caminando de casa en casa. No era lo mismo que la esquina ni la feria, pero le daba un ingreso para continuar. Mes tras mes, ahorró con disciplina. El barrio lo miraba con una mezcla de burla y admiración. Ese chibolo cree que con sándwiches se hará rico, decían algunos riendo. Otros, en cambio, lo alentaban. Sigue nomás, Luchito, no te rindas, que el que persevera siempre alcanza. Pasaron 8 meses. Una mañana, con la latita llena de monedas y billetes arrugados, Luis caminó hasta el mercado mayorista. Allí, entre fierros y cachivaches, encontró lo que había estado buscando: un carrito metálico usado con plancha y ruedas. Estaba oxidado, cojo de una pata y con manchas de grasa, pero para él era como ver un tesoro. ¿Cuánto por ese carrito?, preguntó al vendedor. 200 soles, muchacho. Luis abrió su lata y contó con manos temblorosas. Tenía el dinero justo. Me lo llevo. Cuando lo empujó hasta su casa, la gente del barrio lo miraba con curiosidad. «Miren al rey del pan con chicharrón», bromeaban algunos. Pero Luis no se ofendió. Esa burla sonaba diferente. Por primera vez se sentía dueño de algo suyo. Pasó semanas reparándolo. Lo lijó. Lo pintó con esmalte rojo brillante. Le dibujó un letrero a mano que decía: «El pan con chicharrón de Rosa», en honor a su abuela. Ella, al verlo terminado, lloró de emoción. «Ay, Luchito, este carrito es más que fierro. Es la prueba de tu esfuerzo». El primer día que salió con él fue inolvidable. Se ubicó en una avenida más transitada, donde pasaban colectivos y mototaxis. Encendió la plancha, puso a dorar el cerdo y los camotes, y el aroma se expandió como un imán. La gente comenzó a acercarse. «¿Cuánto el sándwich, joven?» 3 soles, señor. «Dame 2, pero con bastante cebolla». En pocas horas vendió todo. Esa noche, al contar las ganancias, descubrió que había triplicado lo que solía hacer con su caja de madera.
Con el tiempo, los clientes aumentaron. Algunos venían desde lejos solo para probar el pan de Rosa. Luis atendía con una sonrisa, limpiaba el carrito con cuidado, saludaba a todos. No era solo comida, era un ambiente de confianza. Un día se acercó una señora elegante, de esas que no solían comer en la calle. «Muchacho, probé tu sándwich y me hizo recordar a mi niñez. Mi abuela también lo preparaba así. Gracias por traerme ese recuerdo». Luis se quedó en silencio, conmovido. Comprendió que lo que ofrecía no era solo pan con carne, era memoria, identidad, cariño convertido en sabor. Sin embargo, los retos no habían desaparecido. Ahora debía lidiar con la competencia directa, otros carritos que veían su éxito e intentaban imitarlo. Algunos bajaban los precios, otros gritaban más fuerte. Luis respiraba hondo y pensaba en las palabras de su abuela. No se trata de gritar más, sino de cocinar mejor. Se enfocó en la calidad. Compraba carne fresca, usaba camotes bien dorados y cebolla recién cortada. Aunque le costara un poco más, nunca bajaba el estándar. Y la gente lo notaba. Poco a poco su carrito se convirtió en un punto de referencia del barrio. El pan con chicharrón de Rosa ya no era solo un puesto más. Era un lugar donde la gente se detenía no solo a comer, sino a conversar, a compartir un momento. Luis comenzaba a entender que el negocio no era vender sándwiches, sino construir confianza y alegría alrededor de ellos. Luis logra comprar y arreglar su primer carrito, bautizado con el nombre de su abuela. Empieza a tener éxito real y un público fiel, pero también surge un nuevo desafío: la competencia. El carrito rojo ya era un punto conocido en el barrio. Cada mañana, antes que amaneciera del todo, una fila de clientes se formaba esperando su sándwich de chicharrón. Luis saludaba a cada uno por su nombre, sabía quién prefería sin cebolla, quién pedía con harta criolla y quién siempre acompañaba con una gaseosa. Su pequeño puesto se había convertido en una familia. Una mañana cualquiera, entre la rutina de preparar panes y servirlos, apareció un hombre distinto. No vestía como obrero ni como vecino del barrio. Llevaba una cámara colgada al cuello, una libreta en la mano y una sonrisa curiosa. Se acercó al carrito y preguntó: ¿Eres tú el famoso pan con chicharrón de Rosa? Luis rió tímidamente. Bueno, no sé si famoso, pero sí, este es el carrito. El hombre se presentó. Era periodista de un medio local que cubría historias urbanas. Había escuchado de boca en boca que en San Juan de Lurigancho había un joven que preparaba el mejor pan con chicharrón, como los de antes. Intrigado, había ido a probarlo. Pidió uno, le dio un mordisco, cerró los ojos y sonrió. Está espectacular. Hay algo aquí, como si comiera historia. Luis se encogió de hombros. La receta es de mi abuela. Ella me enseñó que la paciencia y el cariño son los mejores ingredientes. El periodista tomó nota, sacó fotos y le hizo algunas preguntas. ¿Cómo empezó? ¿Qué dificultades había enfrentado? ¿Por qué había decidido ponerle el nombre de su abuela al carrito? Luis respondió con sinceridad, sin imaginar el impacto que tendría. 2 días después, su historia salió publicada bajo el título «El muchacho que conquistó el barrio con un pan con chicharrón». El artículo no era muy largo, pero estaba lleno de frases que tocaban el corazón. Hablaba de su infancia pobre, de la herencia de la abuela Rosa, de la constancia que lo había llevado a armar su propio carrito. El efecto fue inmediato. La siguiente semana, personas que nunca había visto comenzaron a llegar. ¿Este es el famoso carrito de Rosa?, preguntaban. Vine desde La Molina solo para probarlo. Luis no podía creerlo. El carrito que antes apenas vendía a los vecinos ahora recibía clientes de otros distritos. Algunos llegaban con la revista en mano, otros sacaban fotos, otros subían historias a sus redes sociales. El muchacho, sin embargo, no se dejó marear. Recordaba las palabras de su abuela. La fama pasa, pero el sabor se queda. No descuides lo que realmente importa.
El flujo de clientes creció tanto que tuvo que contratar ayuda. Primero llamó a un amigo del barrio para que lo apoyara friendo camotes, luego a una vecina para que se encargara de las bebidas. Poco a poco, el carrito se convirtió en un pequeño equipo de trabajo. Pero con la fama llegaron también nuevos problemas. Un día, un inspector municipal volvió a aparecer. Ahora sí necesitas licencia, muchacho. Estás atrayendo demasiado movimiento. Luis sintió miedo, pero esta vez no huyó. Con el dinero ahorrado gracias al aumento de ventas, se dirigió a la municipalidad y comenzó los trámites. No fue fácil. Papeleo interminable, gastos inesperados, colas interminables. Pero no se rindió. Al fin obtuvo su permiso oficial. Ese día lo celebró con su abuela y su madre. ¿Ves, abuela?, dijo sonriendo. Ya nadie me corre. Ahora este carrito es legal. Rosa, con lágrimas en los ojos, respondió: Hijo, tú eres la prueba de que la constancia hace milagros. Las cosas parecían ir mejor que nunca. Sin embargo, Luis pronto descubriría que el éxito trae consigo tentaciones y riesgos invisibles. Algunos lo alentaban a subir los precios, otros le ofrecían expandirse rápido. Incluso hubo un empresario que le propuso venderle su receta a cambio de una suma jugosa. Luis dudaba. ¿Era momento de crecer o debía mantenerse fiel a sus raíces? La respuesta no estaba clara. Una noche, mientras limpiaba el carrito, escuchó la voz de su abuela desde la cocina. No olvides nunca que lo que vendes no es pan ni carne. Es historia, es esfuerzo, es amor. Si pierdes eso, lo pierdes todo. Luis entendió que el camino apenas estaba comenzando. El periodista había encendido la chispa, pero ahora él debía decidir si ese fuego se convertiría en luz o en cenizas. La fama inesperada pone a Luis frente a un nuevo dilema: crecer rápido y arriesgarlo todo, o mantenerse fiel al espíritu que lo llevó hasta allí. La decisión marcará el rumbo de su vida. El artículo en el periódico había hecho crecer el negocio de Luis más rápido de lo que él jamás imaginó. La fila frente a su carrito era tan larga que a veces los clientes se impacientaban. Algunos vecinos bromeaban diciendo: «Ya no se puede ni pasar por aquí, esto parece feria». La presión empezó a aumentar. Amigos y conocidos lo animaban. «Tienes que abrir más carritos, Luchito. Estás perdiendo plata. Con esta fama podrías cobrar el doble, y la gente igual va a pagar». Luis escuchaba esos consejos y, poco a poco, empezó a sentir que debía hacer algo grande. Ya no le bastaba con un carrito. Soñaba con tener varios repartidos por Lima, y sin pensarlo demasiado, cometió su primer gran error: crecer demasiado rápido. Usó sus ahorros para comprar 2 carritos adicionales y contrató a 2 jóvenes del barrio para manejarlos. Les enseñó la receta, pero no estaba siempre allí para supervisar. En pocos días, los comentarios comenzaron a llegar. «El pan del nuevo carrito no sabe igual. Ese chicharrón estaba duro. Ya no es como antes». Luis intentaba controlar la situación, pero se dio cuenta de que era imposible estar en 3 lugares al mismo tiempo. Y lo peor, algunos empezaron a decir que el pan de Rosa ya no era lo que era antes. El golpe fue duro. Una tarde, un cliente le dijo en la cara: «Yo venía porque se sentía el cariño en cada sándwich. Ahora parece cualquier puesto». Luis se quedó en silencio. Al regresar a casa, se derrumbó frente a su abuela. «Fallé, abuela. Quise crecer demasiado rápido y lo arruiné». Rosa le acarició la mano con ternura. «Hijo, recuerda lo que siempre te dije. El chicharrón se cocina a fuego lento. La vida también». Esas palabras lo hicieron reflexionar. Entendió que su negocio no podía basarse solo en vender más, sino en mantener el alma de la receta. Sin eso, no tenía sentido. Con dolor, decidió cerrar los 2 carritos nuevos y quedarse solo con el original. Fue criticado. «¿Estás loco? ¿Cómo vas a retroceder?», le dijeron algunos amigos. Pero Luis prefirió perder dinero antes que perder lo más importante: la confianza de sus clientes. El destino, sin embargo, aún tenía más lecciones para él.
Una tarde de verano, mientras atendía con normalidad, se acercó un empresario de traje elegante. Le dejó su tarjeta y dijo: «Joven, me interesa su producto. Quiero comprarle la receta y poner una cadena de sangucherías en Lima. Le pagaré bien». Luis sintió que el corazón le latía fuerte. Era la oportunidad de su vida. Dinero rápido, estabilidad económica. Pero en el fondo algo no le cuadraba. «Gracias, señor, pero la receta no está en venta». El empresario lo miró sorprendido. «Muchacho, ¿sabes lo que estás rechazando?» «Sí, estoy rechazando perder mi historia». El hombre se marchó molesto, pero Luis se sintió ligero. Había entendido que el éxito no era vender su alma, sino cuidarla. Poco después, ocurrió algo inesperado. Una pareja de turistas que había leído el artículo en internet se apareció en su carrito. Probó el pan y le dijo: «Esto es único. Estamos organizando un festival gastronómico en Lima y queremos que participes». Luis dudó. Nunca había salido del barrio con su carrito, pero aceptó. El festival reunió a cocineros y puestos de comida de todo el país. Luis llegó nervioso, con su carrito rojo pintado y reluciente. Al inicio, muchos lo miraban con cierto desprecio. Había chefs de renombre, con platos sofisticados y presentaciones lujosas. ¿Qué podía hacer un simple sándwich frente a ellos? Pero cuando la gente probó su pan con chicharrón, la magia ocurrió. «Este es el verdadero sabor del Perú», exclamaban. El jurado, conmovido por su historia, le otorgó una mención especial como ejemplo de tradición y esfuerzo. Luis no ganó el primer lugar, pero ese día comprendió algo más grande. Su sándwich no competía con platos caros ni modernos, competía con el corazón de la gente. Y en eso, nadie podía superarlo. Esa noche, al regresar al barrio con su abuela y su madre, se sentó frente al carrito y dijo: «No necesito ser el más grande, necesito ser el más auténtico». Luis aprende que crecer demasiado rápido lo llevó a perder lo esencial, el alma de su producto. Pero un festival gastronómico le devuelve la confianza. Su pan con chicharrón no es cualquier comida. Es una historia que emociona a todos. Después del festival gastronómico en Lima, Luis regresó a su barrio con una mezcla de cansancio y orgullo. No había ganado el primer premio, pero sí había recibido algo mucho más valioso: reconocimiento y respeto. Su carrito ya no era solo un puesto de sándwiches del barrio, era un símbolo de esfuerzo y autenticidad. Una semana después, mientras limpiaba su plancha, recibió una llamada inesperada. Era una mujer que hablaba con acento extranjero. «¿Hablo con Luis, el del pan con chicharrón?» «Sí, soy yo». «¿Quién habla?» «Mi nombre es Andrea. Trabajo en la organización de la Feria Gastronómica Internacional de Madrid. Hemos oído hablar de tu historia y nos encantaría que participes representando a la cocina popular del Perú». Luis se quedó en silencio. Madrid, España. Nunca había salido ni siquiera de Lima, y ahora lo invitaban a otro continente. ¿Y qué tendría que hacer? Solo llevar tu carrito y preparar lo que mejor sabes hacer: pan con chicharrón. Nosotros cubrimos los gastos. Luis colgó el teléfono con las manos temblorosas. Fue directo a contarle a su madre y a su abuela. «No lo puedo creer. ¿Quieren que vaya a España?» Rosa, que estaba tejiendo en la sala, levantó la mirada y sonrió con calma. «¿Ves, hijo? Yo te dije que tu destino estaba más allá de este barrio». Los días previos fueron una mezcla de emoción y miedo. Luis no hablaba otro idioma. Nunca había tomado un avión. No sabía cómo reaccionaría la gente extranjera a un sándwich típico. Pero su abuela lo tranquilizó. Donde haya corazón, siempre habrá entendimiento. Finalmente llegó el día. Subió al avión con su carrito desarmado en cajas y una maleta llena de nervios. El viaje fue largo, pero al llegar a Madrid, lo recibió un ambiente completamente distinto. Luces, gente de todas partes del mundo, puestos sofisticados, chefs con gorros altos y platos que parecían obras de arte. Luis,
Con su carrito rojo sencillo y su letrero de "El pan con chicharrón de Rosa", se sintió pequeño. ¿Qué hago aquí?, pensó. Pero entonces recordó las madrugadas frías en Lima, los primeros clientes que lo alentaron, las lágrimas de su madre, las palabras sabias de su abuela. Y decidió, no había viajado hasta tan lejos para dudar. El primer día del festival fue un caos. Nadie se acercaba a su puesto. La gente prefería los platillos con nombres en francés o italiano. Luis atendía solo a unos pocos curiosos. Esa noche, al regresar al hotel, sintió un vacío en el pecho. «Quizá no sirvo para esto», murmuró. Pero al día siguiente, decidió cambiar su estrategia. En lugar de solo ofrecer el sándwich, comenzó a contar la historia detrás de él. «Este pan con chicharrón viene de las madrugadas de mi barrio en Lima. La receta es de mi abuela, que me enseñó que la paciencia es el secreto de todo buen sabor. Cuando lo prueben, no estarán comiendo solo carne y pan. Estarán probando mi vida, mis sacrificios y mi sueño». La gente empezó a escuchar. Algunos se emocionaban, otros sonreían, y poco a poco, las filas frente a su carrito comenzaron a crecer. Al final de la feria, ocurrió algo inesperado. Un prestigioso chef español lo buscó entre la multitud y le dijo: «Muchacho, tu sándwich tiene lo que muchos de nosotros hemos olvidado: alma. No dejes que el mundo te lo quite». Luis no ganó el primer premio en Madrid, pero recibió una invitación aún más grande: dar charlas sobre cocina popular peruana en universidades y escuelas de gastronomía. Esa noche, mirando la ciudad iluminada desde su ventana, pensó en todo lo que había recorrido, desde un niño con una caja de madera hasta un joven reconocido fuera del país, y entendió que aún quedaba mucho camino por andar. Luis logra emocionar a un público internacional compartiendo no solo su comida, sino su historia. Regresa al hotel sabiendo que ya no es solo un vendedor de barrio, es un embajador de un sabor y una herencia. Pero aún queda la gran pregunta: ¿qué hará con todo lo que ha logrado? El avión aterrizó en Lima una madrugada gris. Luis bajó con la misma caja que había llevado a Madrid, pero con el corazón rebosante de recuerdos. Había visto un mundo inmenso, cocinas brillantes, aplausos internacionales. Y sin embargo, lo único que deseaba era volver a encender la plancha de su carrito rojo. Su madre y su abuela lo esperaban en el aeropuerto. Rosa, con su chal andino sobre los hombros, lo abrazó fuerte. «¿Y qué aprendiste en esas tierras lejanas, hijo?». Luis sonrió. «Que el verdadero sabor está aquí, abuela, en casa». Al volver al barrio, lo recibieron como un héroe. Los vecinos orgullosos gritaban: «Llegó el rey del pan con chicharrón, nuestro campeón internacional». Pero Luis no quería títulos. Lo que quería era devolver todo lo que había recibido. Y entonces nació una idea: abrir una escuela popular de cocina en el mismo barrio donde había empezado. Usó los contactos que había hecho en el festival y logró conseguir donaciones de utensilios, planchas y mesas. Con la ayuda de su madre y su abuela, organizó talleres gratuitos para jóvenes y madres de familia. Allí no solo enseñaba a preparar pan con chicharrón, sino también a administrar un negocio, a trabajar con disciplina y a mantener la dignidad en medio de la pobreza. «No importa si empiezan con una caja de madera o con un carrito viejo», les decía. «Lo que importa es no perder nunca la fe en uno mismo». La escuela creció rápido. Incluso vinieron estudiantes de otros distritos, atraídos por la historia del muchacho que había llevado el pan con chicharrón hasta España. Luis no cobraba por enseñar, pero veía la recompensa en los ojos brillantes de quienes descubrían que también podían soñar. Un día, mientras limpiaba el carrito original, ese mismo que había comprado oxidado en el mercado, se le acercó un niño de unos 10 años. «Señor, yo quiero ser como usted. Quiero vender panes y ayudar a mi mamá». Luis lo miró con ternura y le respondió: «No quieras ser como yo. Sé tú mismo.
Solo nunca dejes de creer que puedes llegar más lejos. Esa noche, sentado en la cocina con su madre y su abuela, recordó todo el camino recorrido. Las madrugadas frías, las derrotas en la feria, el miedo de perderlo todo, el orgullo de ver su nombre en un periódico, el vértigo de hablar frente a extranjeros. Y comprendió algo. El verdadero éxito no era vender más ni ser famoso, sino inspirar a otros a creer que también podían lograrlo. Su abuela, con voz temblorosa pero firme, le dijo: «Hijo, tu destino era iluminar, no con focos ni reflectores, sino con el calor de un pan compartido. Eso nunca se apaga». El barrio cambió gracias a él. Donde antes había desconfianza y pobreza, ahora había talleres, jóvenes aprendiendo, mujeres emprendedoras con sus propios carritos. Luis ya no era solo el rey del pan con chicharrón. Se había convertido en un símbolo de esperanza. Y aunque ahora tenía oportunidades para abrir restaurantes de lujo, nunca abandonó su carrito rojo. Todos los domingos, sin falta, lo empujaba hasta la misma esquina donde había vendido su primer sándwich. Allí, con las manos engrasadas y la plancha caliente, servía un pan con chicharrón como si fuera el primero de su vida. Cuando los clientes le preguntaban por qué lo hacía, él sonreía y respondía: «Porque este carrito me enseñó que la grandeza empieza en lo pequeño». Así, entre pan, camote y cebolla criolla, Luis encontró su propósito: transformar el dolor en esfuerzo, el esfuerzo en sabor y el sabor en esperanza. La historia de Luis nos recuerda que el éxito no se mide en dinero ni en aplausos, sino en la capacidad de levantarse tras cada caída y en compartir lo aprendido para que otros también puedan brillar. El pan con chicharrón no fue solo un negocio, fue la chispa que encendió un futuro para él, su familia y todo un barrio.